Aquí hay sorpresas, porque creímos, yo al menos pensé que nuestro 9 iba a ser el goleador y resulta que no. Y por último, vamos con la estrella noruega, que creí que iba a estar arriba, el actual balón de oro, el único que trajo un balón de oro a este episodio, muchachos. Las últimas 3 generaciones en el fútbol nos han dejado grandes tridentes como los que ven ahora mismo en pantalla. En este episodio o experimento, como lo quieran llamar, vamos a ver qué tan efectivos son estos, cuál es el mejor tridente de los últimos 30 años, al menos en el FIFA 23, muchachos. Para ello vamos a usar el Manchester City. Me parece el equipo idóneo para este experimento, ya que meter a algunos jugadores en equipos como el Real Madrid o como el Barcelona puede que no guste mucho y no quiero que me masacren en comentarios. Por otra parte, lo que vamos a tener en cuenta en este video son los goles, las asistencias, los títulos que consigan y también evidentemente los balones de oro que consiga cada uno de estos tridentes. Para ello vamos a jugar una temporada con cada uno de estos tridentes. Vamos a iniciar con el del 2000 y luego 2010, posteriormente 2020. Una vez lo hagamos con todos en el mismo club, vamos a hacer un resumen final y ver cuánto o quién fue realmente el mejor. Así que sin más, vamos a darle inicio a este episodio que me parece, o a este experimento me parece bastante interesante, porque digamos que en esta serie, los tridentes más poderosos de Europa, así he decidido llamar esta serie, básicamente nos basamos en los datos, porque en este canal nos encantan los datos, y realmente quién es el mejor tridente de los últimos 30 años a nivel goleador, a nivel deportivo, etcétera, etcétera. Vamos a ver los chicos un poco más de cerca. Aquí los tenemos, muchachos, hemos utilizado los iconos para poder hacer este experimento, evidentemente. Ahí tenemos a Ronaldinho, tenemos a Thierry Henry, que le he cambiado la posición y lo he dejado de extremo derecho y le he puesto el dorsal 11 también, como pueden ver. Voy a vender a Haaland y a los jugadores más importantes de la delantera de este club para que pues no nos generen molestias, no nos exijan minutos, entonces los voy a vender para que el experimento funcione y dejar de titulares única y exclusivamente a nuestros invitados. Un dato a tener muy en cuenta es que todos van a tener 19 años, como en este caso Ronaldo, y 94 de media, para no darle ningún tipo de ventaja a ninguno. Así sea en el tridente con Lionel Messi y Cristiano, van a tener la misma edad, porque es la edad donde estos jugadores en su época tal vez fue como la más productiva, no, tal vez como a los 20 y tantos, ¿no? Pero los vamos a dejar para no darle ningún tipo de ventaja a ninguno. Todos van a tener 19 años y van a tener 94 de media en cada una de las temporadas que juguemos. Vamos a diciembre, aunque primero quiero que miren aquí cómo quedó nuestra plantilla, nuestro tridente fantástico, la R y la H. Perfecto, vamos a diciembre y veamos quién consigue un balón de oro. Aquí tenemos una muy mala noticia, y es que al menos en el primer modo carrera, bueno, en el primer tridente más bien, en el del 2000, no vamos a tener ganador del balón de oro, porque como pueden ver, los expertos sugieren que Benzema, Mbappé, Messi o Haaland puedan uno de ellos ser el balón de oro. Así que vamos directamente a finalizar. Finaliza esto, muchachos, y como es de esperarse, ¿no? Obviamente nos íbamos a traer la liga. Bueno, aquí no nos la trajimos. Bueno, yo digo obviamente, pero de todas maneras el Manchester City también ha sido escogido para este experimento porque la competencia es dura, ¿no? La Premier League, Inglaterra, es bastante fuerte. Aquí tampoco, menos. Y este equipo pues ya sabemos que está en Champions y aquí cayó en semifinales. O sea que este tridente solo le ha dado un título a este Manchester City. Recuerden que nos quedamos sin balón de oro, pero bueno, miremos los datos que nos encantan, y aquí hay sorpresas, porque creímos, yo al menos pensé que nuestro 9 iba a ser el goleador y resulta que no. La magia de Ronaldinho se impuso. Aquí como pueden ver, Ronaldinho 55 partidos, 40 goles, 18 asistencias. Brutal Ronaldinho. Tuvo una unidad de crecimiento y su promedio fue de 8.0. ¡Qué maravilla, por Dios santo, chicos! Vamos con el segundo, que en este caso sería el señor Thierry Henry, que se jugó solo 53 partidos, en los cuales hizo 24 goles, 7 asistencias. Interesante, chicos. También tuvo una unidad de crecimiento, pero su promedio fue del 7.36. Por último, vamos con el fenómeno, chicos, el gordo Ronaldo, que también jugó 55 partidos, pero que extrañamente solo hizo 22 goles. Fue el peor goleador de este tridente. 6 asistencias, chicos. Sí creció 2 unidades, curioso el dato, y 7.37 de promedio. Eso entonces nos da un total de 84 goles para esta temporada de este tridente y 31 asistencias. Ojo, porque esos son los datos que vamos a tener para el final del episodio. Eso es lo que aconteció con estos señores y un solo título conseguido, que fue la Premier. No sé si esta parte sea la del valor, bueno, sea
relevante, pero igual lo vamos a tener en cuenta. ¿Qué carajos? Ellos quedaron costando entre los 715.5 millones de euros. Bueno, al ver que todos van a tener la misma valoración, entonces pues vamos a ver quién es el tridente más costoso. Finaliza lo que sería el tridente del 2000. Ahora vamos a ver qué sucede con el tridente del 2010, que bueno, fue el más votado, el que más recibió comentarios en la publicación que hice en mi canal. Llegamos a la temporada, bueno, nos devolvemos más bien a la temporada 22-23 e iniciamos de nuevo. No sé por qué estoy tan arriba, por Dios. Vamos a ver nuestros muchachos. Primero va el señor Neymar, lo hemos dejado de 19 años también, 94 de media, para que, como dije al principio, no tenga ningún tipo de ventaja ninguno de estos tres tridentes, muchachos. Aquí va con Lionel Messi, también 94 y 19 añitos. Me imagino que ahí está, yo creo que la pulga, vamos a cambiarle ese nombre, ese número, yo creo, sí señor. Me da muchísima pena con Neymar, pero bueno, el rey es el rey, y a Neymar vamos a ponerle el 1, no, pongámosle el 11, yo creo, ¿no? Ahí. Y pongámosle así, a ver qué carachas. A ver si no se enoja, muchachos. Bien, y vamos con CR7. Ahí está, que sí, ese también es intocable, su dorsal. Veamos, vamos a diciembre. Muy probablemente aquí sí consigamos un balón de oro, pero bueno, en fin, ya veremos. A ver, aquí tenemos... que no metieron a ninguno de nuestros muchachos, por Dios. Haaland, Benzema, Mbappé y no estuvo Messi. Ay, muchachos, esto sí es una sorpresa. Esto lo digo para el Balón de Oro. Conseguimos, con este tridente, conseguimos la Liga. Wow, Community Shield. Bueno, aquí ya van 2 títulos. Por aquí no conseguimos nada. Wow, la Carabao también, 3 títulos, triplete. Wow, pero la Champions la perdimos ante... Bueno, le fue mejor porque aquí llegamos a la final, pero la perdimos ante el Atlético de Madrid. Impresionante, datos curiosos. Aquí hubieron más partidos, ¿no? Hubieron 60 partidos, interesante. El otro hubieron 58, pero bueno, en fin. Chicos, tenemos que Cristiano jugó 60 partidos en los cuales hizo 48 goles y 20 asistencias. De todas maneras, creo que el que más hizo goles en la anterior hizo 40 y jugó 58 partidos. No creo que en 2 partidos hayan hecho 8 goles, ¿o sí? Bueno, no creo. Como pueden ver, Cristiano creció 2 unidades y tiene 8.03 de promedio. Es el mejor puntuado hasta el momento en lo que va del episodio. Ojo con el bicho. Lionel Messi, 60 apariciones en las cuales nos regaló 39 dianas, menos que el bicho, 18 asistencias, increíble, santo, increíble. Y como pueden ver, una unidad de crecimiento, 7.83 de promedio. Y por último, como era de esperarse, el señor Neymar, este sí jugó 58 partidos, 25 tantos, 12 asistencias y, ojo, una unidad de crecimiento, 7.31 de promedio. Esto nos dice que el tridente del 2010 nos regala 112 goles en esta temporada y 50 asistencias, muchachos. Interesante, 20 y 30, sí, 50. Interesante, muchachos. ¿Cuánto quedó costando este tridente? Un poquito menos que el tridente anterior, 695.5 millones de euros. Bueno, vamos con el último, chicos, el tridente actual, el del 2020, la nueva generación del fútbol. Arrancamos con este que sería el tridente del 2020. Tenemos a Vinicius Junior ahí, como pueden ver, con sus 94 de media, 19 añitos, perfecto, uno de los mejores del mundo. A Mbappé lo he convertido a extremo derecho, creo que en el Mónaco jugó en esa posición, porque es la única forma de acomodarlo, desde delantero centro lo sé, pero es la única forma de meterlo en este tridente, ya que Haaland si no nos rinde tan bien en los lados, ¿no? No sé si nos rinde bien es al frente. Muchachos, ahí está, 19 años, 94 de media y vamos con Erling Haaland aquí, 19 años y 94 de media con el 9, ¿no? Bien, chicos, veamos qué sucede. Yo creo que aquí sí conseguimos un balón de oro. Solo Haaland está invitado a esta fiesta del balón de oro. Interesante dato perturbador, hasta Sadio Mané. Haaland es el hombre, el único de este episodio que se ganó un balón de oro. Bueno, esto podría, si hablamos en términos de la vida real, esto podría decirnos que este muchacho tiene un futuro fantástico y al menos en el FIFA lo estamos prediciendo en este momento, ¿no? Lo estamos anunciando que es posible que este muchacho llegue muy lejos y la verdad es que en la vida real no lo está demostrando, ¿no? Es una máquina de hacer goles. Excelente, muy bien Haaland. Chicos, a propósito, si quieren que haga algo extraño con Haaland, no sé, ya resimulamos su carrera, estamos haciendo esto, pero si quieren verlo, no sé, en el mundial o algo así, quieren ver algo loco, me lo dejan en los comentarios, por favor. Uy, chicos, a nivel liga a este tridente le fue terrible, por poco se queda por fuera de Champions, 4º lugar.
Bueno, Community Shield, aquí no consiguió nada. Bueno, la Carabao Cup, 2 títulos. Y Champions tampoco consiguió. El que ha tenido como mejores títulos es el anterior, ¿no? El de 2010. Aquí quedamos en cuartos porque el de 2010 al menos llegó a la final. Muchos partidos. Sí, señor. Estos también jugaron casi 60, la mayoría de ellos. Bueno, solo Vinicius. Pero en fin, vamos con Kylian, que tuvo 30 goles. Muy por debajo del bicho. Interesante, chicos. Estos son los datos que me parecen interesantes. Y por debajo del bicho. Ojo con el dato. 59 partidos, 30 goles, 14 asistencias. Que no se note que soy fan de Cristiano Ronaldo. Ay, Dios. Tuvo 2 unidades de crecimiento y 7.4. 7.48 para ser exacto. Vamos con Vini. Vini, que le tengo más fe a Vini que inclusive que a Mbappé. En la vida real lo digo. Porque es madridista, sí. 60 partidos, 26 goles, 16 asistencias, chicos. 1 unidad de crecimiento y 7.44 de promedio. Le puse el 11, el dorsal 11 a este señor. Y por último, vamos con la estrella noruega, que creí que iba a estar arriba. El actual balón de oro, el único que trajo un balón de oro a este episodio, muchachos. A ver, 59 partidos, 25 goles, 4 asistencias. 1 unidad de crecimiento y 7.28 de promedio. Esto nos dice que nos regalaron 81 goles en esta temporada, muy por debajo de lo que hicieron el tridente anterior, ¿no? Ese está mostrando la jerarquía, ¿no? Ustedes saquen sus propias conclusiones. Los datos están en la pantalla de su dispositivo. Y por último, nos regalaron 34 asistencias, muchachos. A ver, muy por debajo, por Dios. El tridente del 2010, chicos. Veamos los valores. Tenemos que, sí, los 3 son los más costosos, evidentemente. Y terminaron con un valor idéntico al tridente anterior, 695.5 millones. Ojo que el más costoso fue el primer tridente, ¿no? En lo que a finanzas se refiere. Chicos, con esto finalizamos este experimento, pero vamos tal vez a la parte más atractiva, a la que más tal vez nos pueda gustar. Vamos a el resumen. Este resumen puede resultar un poco confuso, chicos, así que voy a tratar de ser breve, ¿no? Ustedes simplemente, si no entienden algo, bueno, ahí está, simplemente pausan el video, chicos. Ligas, como pueden ver, la generación 2000 y la generación 2010 consiguieron, mientras que la 2020 no lo logró. Community Shields, la 2000 no consiguió y las otras 2 sí lo consiguieron. FA Cup ninguna lo consiguió y Carabao Cup únicamente la consiguieron la generación 2010 y la 2020. Champions ninguna, y el balón de oro, tanto en nominaciones como balón de oro, solamente la generación 2020 la consiguió. Ya en esta parte la cosa es un poco más compleja, chicos. No voy a disminuzarlo tal cual, simplemente voy a leer la parte de abajo. Ustedes, si quieren, pueden pausar el video y ver todos y cada uno de los logros de los 3 integrantes de la generación 2000, porque es con la que iniciamos. Como pueden ver, al final jugaron 55 partidos, hicieron 86 goles, tuvieron 31 asistencias y su promedio goleador fue del 1,56 goles por partido. Su promedio general fue de 7,57. Ahora vamos con la generación del 2010, los cuales jugaron 60 partidos, hicieron 112 goles, 50 asistencias, promedio goleador de 1,86 goles por partido y su promedio general fue del 7,56. Y finalizamos con la generación del 2020, la cual también jugó 60 partidos, hizo 81 goles, asistencias tuvo 34, su promedio goleador fue del 1,35 goles por partido y su promedio general fue del 7,36. Y de esta manera finalizamos, muchachos. Aquí les dejo un pequeño resumen de todos. Pero la pregunta es para ustedes: ¿cuál de los 3 tridentes que hemos tenido hoy, teniendo en cuenta que no jugaron en el mismo equipo, no se encontraron de esa manera, pero pues que estuvieron presentes evidentemente en cada una de estas 3 últimas generaciones, cuál es el mejor tridente para ustedes? ¿Cuál es el que les gustó más? ¿Cuál les parece que es el más efectivo? Los leo en los comentarios, chicos. Sin más, me despido. Mil gracias por llegar hasta aquí. Poderoso like. Atentos a más contenido y adiós.